Teófilo, amado de Dios, o el que ama a Dios, Teófilo. Una persona que hay muchas teorías, muchas opiniones en cuanto a él. Lo que está bien claro es que era una persona de un alto nivel porque se le llama excelentísimo y no a cualquier persona se utiliza ese calificativo, ¿verdad? Los médicos, en muchos casos, eran esclavos de señores ricos y pudientes. Y hay una opinión, hay unos comentarios que dicen que puede ser que Lucas fuera el médico esclavo o el esclavo médico de este tal Teófilo. Es una opinión que circula por ahí. O puede ser que simplemente fuera una persona importante que Lucas conocía y al cual le quiere contar la historia del Evangelio, la historia desde el comienzo hasta que se comienza a desarrollar y extender el Evangelio por distintas partes del mundo y continentes. En fin, sea como sea, Lucas comienza la segunda parte del libro de la siguiente manera. Dice, en el primer tratado, el Evangelio, que lleva su nombre, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y terminamos con el versículo 5, que dice, porque Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, para hacer honor a la verdad, no tenemos, yo digo lamentablemente, el registro completo de lo que sucedió en esos 40 días desde la resurrección hasta la ascensión. Lucas nos dice que después de resucitado el Señor se aparecía de vez en cuando a sus discípulos, no es que estuvo desde por la mañana hasta por la noche permanentemente, sino que se les aparecía espontáneamente de vez en cuando a sus discípulos durante aproximadamente 40 días. Ya digo, no tenemos todas las apariciones que el Señor hizo en este tiempo, en este mes y pico, tenemos solamente 10. Si sumamos las veces que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitado, tenemos más o menos unas 10 apariciones. Saben que, por ejemplo, una de ellas fue cuando estaban reunidos en una casa, pero casualmente no estaba Tomás. Después se presenta y ya está Tomás. Hay otra aparición donde se produce cuando 2 de sus discípulos o 2 de sus seguidores se alejan de Jerusalén y llegan cerca de una población llamada Emaús. En total, ya digo, hay 10 apariciones de Cristo registradas en la Biblia, en los Evangelios, después de resucitado. No contamos en estas 10 la vez que se le presentó a Saulo de Tarso, cuando dice que iba camino hacia Damasco a prender cristianos y llevarlos a Jerusalén para forzarles a renegar de esta fe o de esta creencia nueva que estaba circulando en aquellos días. Pero sí tenemos muchos testigos, personas que fueron testigos presenciales de estas apariciones. Por supuesto, los más conocidos son sus discípulos. También tenemos el testimonio de algunas mujeres que hoy en día es válido, pero que en aquellos tiempos no servía. Perdónenme, hermanas, pero en aquellos tiempos el testimonio de los esclavos y el testimonio de las mujeres no tenían ningún valor, no tenían ningún peso en ningún juicio. Es decir, si una mujer iba a testificar contra un hombre en un juicio, ese testimonio no servía. Pero la Biblia sí le da mucho valor e importancia al testimonio de mujeres como por ejemplo María Magdalena, que dice que lo vieron y escucharon su voz y casi lo llegaron hasta tocar, ¿verdad? Aparte de las apariciones, estas 10 apariciones, y aparte de los testigos oculares que dice que lo vieron, tenemos una prueba, tenemos una evidencia impresionante, y es el sepulcro
el sepulcro vacío. Y cuando se celebra un juicio, las pruebas son fundamentales. De hecho, a veces no se celebra un juicio, aunque se sabe que esa persona pudo ser el asesino o pudo ser el ladrón, porque no hay suficientes pruebas. Hay indicios, pero no hay pruebas contundentes que se puedan presentar en un momento determinado ante un juez y decirle, mira, las pruebas que tenemos contra esta persona son esta. El juez las sopesa, las valora y dice, ok, vamos a juicio, porque las pruebas son lo suficientemente contundentes como para celebrar un juicio contra esta persona. Ahí está el abogado, y está el fiscal, etcétera, etcétera. Hay una frase un poquito larga, pero que quiero que pongamos ahí en la pantalla en cuanto al tema de las pruebas, lo cual es muy importante. Cuando la existencia de cualquier hecho es atestiguado por testigos de haber estado bajo el conocimiento de sus sentidos o que se afirma en los documentos la autenticidad y veracidad de lo que parece que no hay razón para cuestionar, se dice que la evidencia de tal hecho es directa o positiva. Hay pruebas circunstanciales, hay pruebas directas o positivas, es decir, hay muchos tipos de pruebas, ¿vale? Pero la prueba de las 10 apariciones de Cristo no están basadas en suposiciones, en sentimientos, en la imaginación, sino en hechos concretos. Hay muchas personas, concretamente dice la Biblia que en una de sus apariciones se apareció a más de 500 hermanos, ya está bien, a más de 500 hermanos a la vez. Si hay 500 testigos, eso no lo relata los evangelios, lo relata 1 Corintios capítulo 15, que dice que le vieron a la vez. ¿Vale? No eran 2 o 3 personas de madrugada ahí que no se veía muy bien, más de 500 hermanos, y Pablo dice que algunos de esos testigos oculares ya no vivían. Cuando se escribió la carta de Pablo a los Corintios, ya algunos habían muerto, dice, pero todavía algunos de esos hermanos están vivos y pueden atestiguar de que lo que estoy diciendo es verdad. Por lo tanto, las apariciones de Cristo, dice la versión Reina Valera, la hemos leído en esta tarde, pruebas indubitables, están por encima de cualquier duda. Si no hay ninguna duda de que las apariciones de Cristo fueron genuinas, y si fueron genuinas dichas apariciones es porque todo esto está avalado por un hecho indiscutible, y es que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Ahora, esto no es cuestión de fe, para ti, para mí sí, pero para ellos no era cuestión de fe. Si yo hubiera sido Pedro, o Santiago, o Juan, o cualquier discípulo, o tú hubieras sido María Magdalena, o cualquiera de las Marías, porque así eran algunas mujeres que se llamaban en aquella época María o Miriam, pues para ellos no era ningún problema el creer que él estaba vivo, porque es que lo habían visto, incluso dice que lo habían tocado, y incluso dice, para despejar cualquier duda, que incluso hasta comieron con él. Para que quedara bien claro que esto no era producto un producto de la imaginación, una histeria colectiva, sino que era un hecho puntual de que él resucitó de los muertos. Y todos sus discípulos, la mayoría de sus discípulos y sus seguidores, no solamente en el siglo I, sino a lo largo de la historia, daban testimonio de que Jesús estaba vivo. No es que tenían que autoconvencerse y se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, aunque esté muerto, aunque hayamos robado el cuerpo, aunque hayamos sobornado a la Guardia Romana, aunque le hayamos ocultado el cuerpo a los judíos, vamos a ponernos todos de acuerdo, y aunque nos den palos, aunque nos crucifiquen, aunque nos azoten, aunque nos apedren, aunque nos persigan, todos vamos a decir lo mismo: está vivo, está vivo, está vivo. No, no es así. Es decir, no había ninguna posibilidad de que fueran capaces de dar la vida por un muerto. Dese en cuenta de que cuando estaba vivo, lo abandonaron y no fueron capaces de sostener su fe cuando estaba vivo. Imagínense ustedes estando muerto. Si no hay ninguna fuerza para defender una mentira cuando tú sabes que es una mentira. Ahora, hay personas que en una sinceridad equivocada son capaces de morir por una mentira, pero porque ellos creen que es una verdad. Pero cuando tú sabes positivamente que algo es mentira, tú no tienes ninguna capacidad psicológica, ni espiritual, ni de ninguna índole para ser capaz de ser torturado hasta la muerte para defender una mentira. Y estos discípulos, precisamente, si de algo no podían presumir, es que fueran gente tremendamente valiente. Porque al contrario, hasta aquel que presumía de que él no iba a abandonarle y que él no iba a dejarlo, resulta que al final fue el primero. Por lo tanto,
estas personas estaban plenamente convencidas de que Jesús había resucitado, que lo habían visto, habían caminado con él, y está durante 40 días, y el número 40 es muy importante, porque hay un hecho en el Antiguo Testamento que tiene que ver también con el número 40 días, y es cuando Moisés, el líder, el pastor del pueblo de Israel, sube a lo alto del monte Sinaí, y dice la Biblia que el pueblo, viendo que no viene, no sabían lo que le había pasado, claro, ahora sabemos que estaba orando, pero el pueblo vio que se fue a la montaña y capaz que murió, capaz que se cayó y se mató, capaz que lo mató algún animal, pues ellos estaban esperando y esperando y esperando y casualmente a los 40 días dijeron, oye, mira, este hombre no aparece. Este era como algunos cristianos que sabes que tienen que venir, pero no sabes cuándo, ¿no? Pues vamos a hacer un becerro de oro y vamos a proclamar lo que es nuestro Dios y nos vamos a Egipto de vuelta, que al fin y al cabo pues es lo que conocemos, porque eso de la tierra prometida, pues sí, es algo que no sabemos ni dónde está ni cómo es. Es decir, fueron incapaces de permanecer unidos durante 40 días esperando a Moisés, y al final todos sabemos que Moisés apareció con las tablas de la ley, y en fin, ocurrió algo tremendo que marcó sin lugar a dudas un antes y un después en la historia de aquel pueblo, porque, hombre, terminar adorando a un becerro de oro después de lo que habían visto y aprendido de parte del Señor fue algo realmente tremendo, ¿no? Es decir, que el Señor está 40 días, no permanentemente, sino que desaparece, por aquí y por allá, para que en esos 40 días reflexionen y lleguen todos a la conclusión, como así fue, de que Él verdaderamente había resucitado y de que aquello no era producto de una histeria, ni de una imaginación, ni mucho menos. Fueron también los mismos días que Jesús pasó en el desierto. Tuvo tiempo más que suficiente para decir, yo esto no lo aguanto. Llevo 3 semanas sin comer y esto es una prueba terrible, aquí me estoy muriendo y abandono. Sí, esos 40 días que tuvo que estar Cristo en el desierto ayunando, preparándose para comenzar su ministerio, esos 40 días que no fue capaz el pueblo de Israel de esperar a Moisés fielmente, preparándose para recibir la Torá, pues esos 40 días les sirvió a estos discípulos para llegar a la firme convicción y certeza de que el Señor Jesucristo había resucitado. Y Lucas dice que las veces que Él se apareció, que tenemos, como dije al principio, 10 nada más de sus apariciones, son pruebas a base de toda duda, ¿sí? Son señales contundentes que avalan la realidad de los hechos, y es que Cristo verdaderamente había resucitado de la tumba y vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué pasó durante esos 40 días? Porque ya no hubieron más milagros, por lo menos la Biblia no lo registra. No hubieron más milagros, ya no hubieron esas predicaciones multitudinarias, ¿verdad?, donde se reunían centenares, miles de personas, sino que ya es algo más privado, ¿no?, un contacto más personal con sus discípulos. Pero hay un dato aquí muy significativo que hemos leído en esta noche. Dice que se les apareció durante 40 días con pruebas indubitables, hablándoles acerca del reino de Dios. Fijaros que en el versículo 6, versículo que también se leyó esta tarde, le preguntan, Señor, ¿tú restaurarás el reino a Israel? Aquí hay 2 veces la palabra malhut, la palabra reino, pero el Señor habla acerca del reino de Dios. A veces la palabra Dios se sustituye por la palabra cielos, es el reino de los cielos o el reino de Dios, es lo mismo. Pero la pregunta que le hacen a Él minutos antes de la ascensión es si va a restaurar el reino a Israel. Si estamos hablando de 2 reinos totalmente diferentes, de 2 conceptos completamente distintos. Ahora, la palabra o la expresión el reino de Dios o el reino de los cielos, en el libro de los Hechos, aparece en 6 ocasiones. En el Evangelio de Lucas, en 33 ocasiones. En el Evangelio, por ejemplo, de Marcos, en 15 ocasiones. Y así podríamos ir por cada uno de los evangelios y muchos libros del Nuevo Testamento, donde encontramos este concepto nuevo, el reino de los cielos o el reino de Dios, ¿verdad? Venga tu reino, decía el Señor Jesucristo en una de las frases del famoso Padre Nuestro, aquella oración modelo que les enseña a sus discípulos. Ahora, tenemos que partir de la base de que el reino de Dios es como sinónimo de decir el gobierno de Dios, ¿vale? El gobierno de Dios. Cuando Dios creó al hombre en el principio y tenía una relación directa y permanente con él, el hombre no necesitaba ningún tipo, digamos, de normas, aunque tenía unas poquitas y fue incapaz de cumplirlas,
Pero el hombre estaba bajo el reino, bajo el paraguas, bajo el gobierno de su creador. Esto no fue siempre así. Llegó el momento cuando el hombre desobedece, porque el hombre fue creado con la capacidad de desobedecer, porque si no sería un robot. Sería como amor a la fuerza, ¿no? El hombre fue creado con ese libre albedrío que utilizó, lamentablemente para lo malo, se rebela contra su creador, es como el ordenador, el robot rebelándose contra su creador. Hoy en día se está hablando ya de robots y de máquinas para matar, increíble. Pero Dios creó al hombre con la capacidad de rebelarse contra su creador si éste lo quisiera hacer, cosa que vemos que hizo. Automáticamente sale del reino, automáticamente sale de esa cobertura de Dios y el hombre queda expuesto a una serie de consecuencias terribles a corto y a largo plazo. Él se da cuenta, por ejemplo, que aquellos animales con los cuales antes podía jugar, ahora se le vuelven sus enemigos. Él se da cuenta de que comienza a sudar, a perder humedad, a secarse. La mujer se da cuenta de que comienza a menstruar y cuando llega el momento de la luz siente unos dolores tremendos. Hablo de la teoría, lógicamente. Se da cuenta de que aquella tierra fértil y preciosa comienzan a salir una serie de hierbas, de malas hierbas, que antes no salían. Se da cuenta de que ya Dios no viene todos los días a tener comunión y a hablar con Él, sino que como que Dios se ha ido y ahora ya hay otro sistema, otra forma de comunión con Dios y es a través de sacrificios de animales. Y bueno, experimenta dolor, cansancio, sueño y finalmente muerte, que es algo terrible, ¿no? El ser humano pasó de ser un ser inmortal, perfecto, a ser un ser inmortal, imperfecto, limitado en espacio y en tiempo, y que se va deteriorando a marchas forzadas hasta llegar hoy en día a edades que no tienen nada que ver con la longevidad con la que duraban aquellas personas que vivían centenares de años, pero hoy en día al vivir tantos años sería más que una bendición, sería realmente una tortura, ¿no? Porque tal y como está el mundo, si nos quedaran todavía 500, 600 años de vida, pues, ¿qué quieres que te diga? Hombre, a mí me gustaría llegar hasta los 100, por lo menos, ¿no? Pero ya hasta los 500, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues no, ¿no? Entonces vemos que ese gobierno sobre el cual, o bajo el cual estaba el hombre, se pierde y el hombre queda como un barco a la deriva, sin timón, yendo de un lugar a otro. Ahora es la Torre de Babel, ¿verdad? Mañana es la lujuria, pasado es no sé qué, mañana es la idolatría, hasta que al final, después de muchos siglos y de muchas vueltas y andaduras, el rey, el creador del universo, decide pues venir en persona a arreglar lo que el hombre había roto. Y decide mandar a su hijo, decide mandar a su amado hijo, a su unigénito hijo, para que venga a este mundo y haga una obra de restauración de adentro hacia afuera del ser humano. Es curioso que esa obra de restauración no conlleva el hecho de que la tierra vuelve a su origen en el sentido de que ya la tierra se vuelve otra vez tremendamente fértil y deja de ser improductiva o tener un montón de malas hierbas, sino que la tierra sigue exactamente igual, bajo maldición, ¿verdad? Satanás no queda totalmente eliminado, sino que dice que está suelto como una especie de preso en régimen de libertad condicional, ¿verdad? Por un tiempo. Los animales siguen causando estragos y problemas a los seres humanos y, pues bueno, el hecho de que seas cristiano no significa de que ahora vas a ir a África a pasear entre leones o pumas o panteras y no te va a pasar nada, sino que es una restauración más bien de tipo espiritual, ¿vale? Donde el hombre puede volver otra vez a conectarse con el Creador, donde el hombre puede volver a tener comunión con Dios, pero no como antes, incluso ahora está mejor que antes, porque ahora el hombre goza de una experiencia que Adán y muchos personajes del Antiguo Testamento no terminaron de entender ni de tener, y es la salvación. Por eso, en cierto sentido, una de las cosas que nos dice la Biblia es que los ángeles que también cayeron, cuidado, no todos, pero gran parte de ellos cayó y se rebeló contra el Creador previo a la caída del hombre, pues dice que nos miran y nos observan, porque eso del gozo de la salvación y del perdón, pues es algo que no les cabe en la cabeza, ¿no? Por decir una expresión, porque ellos, pues el Señor no movió ni un solo dedo para restaurar a toda la creación angelical, pero sí movió el universo entero para que viniera su Hijo unigénito al mundo para morir por el ser humano, ¿no? Y en esta tarde hemos recordado ese hecho histórico, ese hecho tremendo que partió la historia en dos y ahora se puede decir que Dios vino
Emmanuel, Dios con nosotros, se humanó, el verbo, madre mía, eso es algo increíble, ¿no? El verbo, la palabra, ese concepto abstracto, el verbo, ¿eso qué es? Pues se hizo carne, madre mía, pero ¿cómo que se hizo carne? Las palabras no se hacen carne, las palabras como muchos se pueden poner en la pared, se pueden poner en un libro, pero que se encarnen, que se humanen, pues es algo, un concepto que se nos escapa de la mente, pero eso fue lo que ocurrió, la palabra se humanó, se encarnó, y dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿no? Y hizo cosas portentosas que no hay nadie, ningún líder religioso, político o de la índole que sea, jamás nadie se le podrá igualar en nada a esta figura trascendental de la historia de la humanidad como es Jesucristo, ¿no? Y durante 40 días los discípulos tienen el privilegio de oír hablar acerca del reino, de cómo Dios quiere restaurar el reino. Y si quieren conocer más acerca de las leyes internas del reino, cómo se relacionan los súbditos del reino con ese rey, cuáles son las obligaciones morales, espirituales que tienen los súbditos del reino de Dios con el rey, pues tienen que leer la Carta Magna, la constitución del reino, porque así como Moisés subió 40 días y 40 noches al monte Sinaí a recibir la constitución de Israel, que es la Torá, pues así el Señor Jesucristo nos entrega en el nuevo pacto, ¿verdad? Nos entrega su palabra y ahora nosotros a través de Él, dice que su ley ahora la ha escrito no en piedra, sino que la ha escrito en nuestros corazones. Y eso es algo que formaba parte del nuevo pacto. Eso no era algo del Antiguo Testamento, eso es algo que tiene que ver con el nuevo pacto. Dice, yo escribiré mi ley en sus corazones y pondré mi espíritu dentro de ellos. Y mi espíritu dentro de ellos les guiará, les recordará, glorificará mi obra en ellos y nos conducirá a la verdad. Y por eso nosotros en el día de hoy podemos estar 100% convencidos de que todos los testimonios que dieron aquellos hombres y mujeres era real, y la palabra de Dios nos ha llegado sin defectos, sin manipulaciones de ninguna índole, y nos ha llegado tal y como ocurrieron los hechos. Y nosotros, aparte de tener la Escritura, esa antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, dice la palabra, pues tenemos el testimonio de Él viviendo, morando dentro de nuestros corazones. Y podemos decir que el Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que nuestra fe no es una fe loca, una fe ciega, sino una fe contundente, una fe seria, una fe real, basada en pruebas indubitables. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, en esos 40 días ellos aprenden, ellos recuerdan lecciones, pero todavía algunos de ellos siguen, perdonen la expresión, con la matraquilla, con la idea de que, bueno, está muy bien, todo eso del reino de los cielos y tal, y ese sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, que es la constitución del reino de los cielos, está muy bien, pero una pregunta, ¿la monarquía, el reino a Israel, lo vamos a volver a recuperar? Porque claro, cuando uno analiza se da cuenta de que el pueblo de Israel ha pasado por muchas etapas, y hay un momento en el que no existía monarquía. Pero hay un momento en el que sí comenzó la monarquía a ser, digamos, el sistema político habitual a través digamos, del cual se relacionaba el pueblo con Dios y Dios con el pueblo. Y ahí tenemos a Saúl, y a David, a Salomón, y a Roboán, a Jeroboán, y a Usías, y tantos reyes, tanto del norte como del sur. Y ellos lo que querían era que los romanos fueran derrocados, ¿verdad? Sus enemigos terribles, y que pudieran otra vez volver a tener a su Mesías o a su rey o a su representante, y de esa manera que todas las naciones de la tierra se pusieran bajo la cobertura y bajo la pleitesía de Israel. Y entonces lo que nos interesa es saber si esto se va a llevar a cabo, sí o no. Porque lo del reino de los cielos y todo eso está muy bonito, pero aquí todavía esta gente nos están machacando y tenemos que pagar altísimos impuestos, y lo que queremos es que ellos nos paguen impuestos a nosotros, que ellos sean nuestros esclavos, que en vez de obligarnos ellos a adorar a sus dioses, ellos adoren a nuestro único y verdadero Dios. Entonces la cuestión está, ¿tú vas a restaurar el reino, sí o no? Y es increíble, ¿no? Cómo después de 3 años de enseñanzas profundas y personales de Cristo con sus discípulos, y después de 40 días hablándoles del reino de Dios, todavía tengan este problema, esta cuestión del reino a Israel, cuando el Señor les dice, miren, sinceramente, no se rompan la cabeza con estas historias, porque no les corresponde a ustedes estar pensando si ahora es el reino, si ahora no es el reino, si les va a tocar a ustedes ver el reino de Israel restaurado o no. Ustedes lo que tienen que preocuparse es de ir a Jerusalén, no se muevan de allí, permanezcan unidos y esperen, dice,
la promesa del Padre. Y cuando ustedes reciban en carne propia esa promesa, ¿y esa promesa dónde la hizo Dios? Bueno, la hizo a través de la pluma, la hizo a través de la boca del profeta Joel. Ustedes pueden ir al libro de Joel, que es muy chiquitito, creo que tiene 4 o 5 capítulos, si no me equivoco, y en uno de esos capítulos el Señor dice que en los postreros días, no en los días de Joel, sino en los postreros días, pues el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre hombres, mujeres, esclavos libres, ¿verdad? Haría señales, prodigios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y todo el que invocara el nombre del Señor sería salvo. Y ahí está presentando un panorama profético realmente revolucionario. Es decir, que ya no va a ser una élite llamada los sacerdotes o llamados los profetas, sino sobre toda carne, todos hombres, mujeres, esclavos libres, todos van a poder profetizar y gente tendrán experiencias con visiones y otros con sueños. Y claro, ahí abre un panorama espectacular. Y el Señor Jesucristo dice, ustedes vayan a Jerusalén y esperen, aprendan a esperar. Ahora, 3 días había estado el Señor sepultado, ¿sí o no? ¿Sí? 40 días estuvo el Señor con ellos, ya son 43. Entre la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua que acaba de terminar recién ahora, hasta la próxima fiesta bíblica importante, de obligatorio cumplimiento en aquel momento, pasan 50 días. Nosotros llamamos a esa fiesta ¿cómo? Pentecostés. En la Biblia se llama la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Por lo tanto, si 3 días había estado el Señor muerto, Él resucita y está presentándose, como hemos leído aquí en Hechos capítulo 1, a través de pruebas indubitables durante 40 días, quiere decir que cuando el Señor asciende y se va a la gloria, ellos se van a Jerusalén y esperan ¿cuánto tiempo? Vamos a ver, sumamos otra vez, se perdieron por el camino. 50 días hay entre Pesaj y Shavuot, entre Pascua y Pentecostés, 3 días muerto, 40 días presentándose con pruebas indubitables, se van a Jerusalén y esperan. ¿Cuánto tiempo hay hasta 50? 7 días, estuvieron esperando 7 días. 7 días estuvieron esperando, 7 días. ¿Y cuál es el último día de la semana? El domingo, ¿así? Pensaba que el domingo era el primero. El último día es el séptimo. ¿Y cómo se llama el séptimo? Ok, estuvieron esperando. Si Primera de Corintios, síganme este dato que les voy a dar. Si Primera de Corintios capítulo 15 dice que en esas pruebas indubitables que se llevaron a cabo durante el periodo de 40 días, del cual estamos hablando esta noche, 500 hermanos llegaron a verle en el mismo momento, en tiempo real, 500 hermanos. Curiosamente, cuando usted sigue el relato del libro de los Hechos, usted va a encontrar que Lucas, que es un autor muy, muy detallista, que cuenta y relata cosas que a veces se le pasan desapercibidas, digo entre comillas, a otros autores de la Biblia, es curioso que él dice que cuando llegó el día de Pentecostés, que estaban todos unánimes juntos, ¿se acuerdan? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Pues él dice que previamente, y menciona el nombre de algunas de las personas que estaban allí, incluida su madre, incluida María, él dice que había 120 personas. Y esto es muy significativo que lo diga, porque Primera de Corintios capítulo 15 dice que 500 hermanos le vieron a la vez, es decir, que después de tanto sufrimiento y de tanto ministerio quedó un grupo, quedó un remanente fiel de 500 personas, seguramente habría más, pero bueno, digamos testigos oculares de su ascensión, 500 hermanos. Y cuando llega el día de Pentecostés, una semana, 7 días después de su ascensión, dice que habían quedado en el aposento alto 120. Y esto es muy importante, porque quiere decir que tan solo una semana el grupo pasó de 500 a 120. En una semana se perdieron 380 miembros de ese colectivo, de ese grupo. Llámalo discípulos, seguidores de Cristo, mesiánicos, pon el adjetivo que más te guste. 380 se perdieron por el camino. Solamente permanecieron juntos, unánimes, en oración, sin salir de aquellas paredes, de aquella habitación, en Jerusalén, 120 personas. ¿Dónde estaban las 380? Bueno, si consigues a alguien que te lo dice, llámame, porque yo todavía no sé dónde estaba.
Lo que está bien claro es que la Biblia dice que los que permanecieron fieles fueron 120. Y es que la Biblia le da mucha importancia a la constancia y a la perseverancia en las cosas del Señor. No hay un versículo por ahí que hemos mencionado muchas veces, hermanos míos, estad firmes y constantes, ¿no? 1 Corintios 15, 58 o 57. Mira a ver. Así que hermanos míos, 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Claro, yo no sé si algunos dirán, oye, que ya llevamos aquí 4 o 5 días, porque usted sabe, usted y yo sabemos que tuvieron que esperar una semana, pero ellos no sabían cuánto tiempo tenían que esperar. Y cuando uno sabe lo que le va a pasar, pues se prepara de una forma diferente a cuando no sabe lo que te espera. ¿Sí o no? Es como si usted sabe que el avión se va a caer, ¿se subiría? ¿Verdad que no? Si el coche que usted va a comprar se le va a romper a la semana, ¿lo comprarías? Entonces yo estoy una semana esperando si sé que voy a esperar una semana y me va a caer la bendición encima. Pero es que ellos cuando entraron en aquel aposento, cuando entraron en aquella casa, con la orden de permanecer unidos, unánimes y esperar, el Señor no les dijo, bueno, esperen más o menos como una semana. Ah, bueno, no pasa nada. Ya me organizo mi tiempo, mi trabajo, para yo esa semana tomármela libre y no ocuparme de ninguna cuestión. Ellos no sabían cuánto tiempo tenían que esperar. Y probablemente algunos de los 380 se cansaron y dijeron, oye, pero esto aquí no pasa nada, tú. Esto es una pasada, que llevamos ya días y días y días y orando y aquí no pasa nada. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo un examen mañana que presentar, tú. Yo hoy no me he preparado y tengo que presentar un trabajo y me está esperando mi familia y me está esperando mi mujer o he quedado con un amigo o yo qué sé cuántas excusas puede presentar una persona. Es que no le presentaban excusas al Señor cuando el Señor en persona, físicamente, los llamaba y le decía, tú, ven conmigo. Y decía, es que me acabo de comprar unas yuntas de bueyes, un nuevo tractor, ¿no? Y me hace una ilusión tremenda con el tractor Lamborghini que me acabo de comprar, irme al campo y probarlo. Yo, espérate hasta mañana. Y dice, Señor, quédate. O déjame que primero entierre a mi padre. Si ya en vida le daban excusas, imagínate no viéndolo. ¿Cuántos días llevamos aquí esperando, Pedro? Hombre, de momento llevamos 3 días. Oye, 3 días tardó en resucitar. ¿No nos habremos equivocado? ¿Y qué hacemos aquí? Además, si yo no soy de Jerusalén, yo soy de Capernaum. Yo soy de... Los que permanecieron fieles esperando fueron los que fueron bendecidos. Y es que la Biblia dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es uno de los grandes problemas del ser humano, incluido aquellos que se llaman cristianos, que no están dispuestos a esperar el tiempo necesario en el Señor, sino que como vivimos en una época donde todo va tan rápido, porque hombre, yo me acuerdo la primera vez que yo tuve conexión a internet, aquello era, hermano, una pasada, pero era lento como el caballo del malo, que yo era terrible, además tenía un aparatito que hacía un ruido horrible, parece que estaba endemoniado el aparato aquel, y tardaba, y tú veías la cosita que se iba cargando, y cuando iba por la mitad estabas todo ilusionado, porque te daba tiempo de ir a la calle, darte un paseo, correr un poco y tal, la Teresita volvía y aún le faltaba un poquito y tal hasta que llegaba, ¿no? Entonces, claro, hoy en día, como todo es tan rápido, tocas un botón y ya te llega la foto, te llega el archivo, no sé qué, parece que ese sistema de vida como que es aplicable a nuestra relación con Dios. Y bueno, yo oro y cuando digo amén, yo ya tengo que tener a la novia al lado. Bueno, Adán tuvo que dormir un ratito antes de ver a Eva, mijo, y tú la quieres ver sin dormir ni nada, ¿no? Entonces, los discípulos tuvieron que aprender a esperar, pero a esperar con confianza, no a esperar con queja, porque hay un versículo muy bonito en la Biblia que yo aprendí hace muchos años, que dice que cuando esperamos algo y no viene, es como un tormento al corazón. No esperar quejándonos, no esperar lamentándonos, sino esperar con gozo, porque yo sé que mi Señor, cuando Él lo crea conveniente, Él me dará lo que yo necesito, ni más ni menos. Pero ¿cuántos se han pegado, hermanos, golpetazos frontalmente contra la vida? Porque se han precipitado, se han equivocado de carrera, se han equivocado de novio, se han equivocado de novia, se han equivocado de trabajo, se han equivocado de país, se han equivocado de todo, porque han corrido tanto que no han tenido tiempo para oír la voz de Dios. Y en vez de consultar a Dios, lo que han hecho es que le han informado, le pasan información a Dios y le dicen, date prisa que ya está bien, ¿no? Que se me va la vida. Claro,
si yo le pongo algunos ejemplos bíblicos de lo que tuvo que esperar la gente hasta ser capacitados y llamados por el Señor, algunos de ustedes se pueden desanimar tremendamente en esta tarde. Miren, por ejemplo, a Moisés. Hasta los 80 años no lo llamó el Señor para que fuera a Egipto a sacar a su pueblo. ¿Por qué no lo llamó a los 20? Porque a los 20, a los 30 y a los 40 Moisés era un caballo desbocado. Prueba de ello que lo intentó y se terminó cargando a un egipcio. Y de allí iban a salir sin tener que derramar sangre, sin tener que matar a nadie. Lo que haga, que lo haga Dios, pero que no lo hagas tú. Y mira cuántos egipcios después murieron, pero fue una intervención de Dios, no fue intervención de Moisés. Moisés no mató a nadie. Fue algo que Dios hizo con las plagas y con todo aquello que sabemos, ¿verdad? La muerte de los primogénitos, etcétera. Y a los 80 años, cuando ya este hombre ha aprendido, está curtido en esperar, conoce el desierto, dónde están las fuentes de agua, dónde están los pastos, etcétera, etcétera, es cuando el Señor lo llama. Y uno puede decir, ahora me llama después de tantos años de estar aquí aburrido y para arriba y para abajo. Bueno, ahora es el momento de Dios, no es el momento tuyo. Y José, siendo un jovencito, sabía perfectamente el propósito de Dios para su vida. Se lo había revelado, le había pasado algunos datos, ¿no? Alguna información a través de aquellos sueños proféticos que él tenía. Unos sueños alucinantes. Él sabía que su padre, su madre, sus hermanos algún día vendrían, le rendirían pleitesía, le pedirían favores. Pero espérate, no corra. Como ahora te nombren rey, madre mía. El Señor lo tuvo que hacer pasar por un desierto terrible de incomprensión, de soledad, de muchas cosas. Y sí, el Señor lo fue curtiendo y preparando. Y a David, pues, madre mía, hemos terminado hace unos días a hablar de este personaje tan importante de la Biblia. Desde jovencito, la unción de Dios sobre la cabeza, pero ahora en la montaña, a cuidar ovejas, a jugarte la vida ante osos, ante leones, etcétera. A esperar el tiempo de Dios. Y cuando crea que está preparado, no, todavía no, ahora te va a perseguir el rey contra ti. Un rey que me persiga a mí. Increíble, hasta que el Señor pues lo pone ahí y es un hombre tremendo. Y el Señor Jesucristo, hermano. Y el Señor Jesucristo no predicaba a los 14 ni a los 15 años. Ya sé que hay por ahí libros apócrifos que cuentan que Cristo cogía, dicen que era carpintero el Padre, pues cogía pajaritos, ¿no? de madera y les soplaba y salían volando. Cuentos chinos, hermano. Olvídense de eso. El Señor Jesucristo tuvo que aprender a esperar, a prepararse tranquilamente y por lo que padeció. ¿Se acuerdan lo que dijimos otro día? Y por lo que padeció, aprendió obediencia. Tuvo que prepararse, tuvo que curtirse. ¿Y Josué? Josué pisa la tierra prometida. Josué entró a la tierra prometida, cosa que Moisés nunca entró, junto con Caleb. Ellos tenían la razón. Ellos no eran unos rebeldes, ellos no maldijeron la tierra, ellos dijeron Dios nos va a entregar la tierra. Y aquel hombre, Caleb, dijo nos vamos a comer a los gigantes, a los hijos de Anac, como si fueran pan. Y vamos a conquistar la tierra porque el Dios que nos sacó y el Dios que nos ha conducido hasta aquí es el Dios que nos va a introducir en la tierra. Y tuvieron que vivir 40 años entre una mayoría de rebeldes, esperando. Primero, esperar la muerte de Moisés. Segundo, esperar la muerte de toda aquella generación. Y ya cuando son ancianos, por fin logran entrar a la tierra prometida, ¿verdad? No se quejaron en 40 años porque ellos sabían perfectamente que la queja mata la fe, que la queja es el cáncer del espíritu, que la fe enferma a las personas que tienen esa actitud negativa en su vida. Y ellos aprendieron a esperar en el Señor, como tú y yo tenemos que aprender hoy en día en esta era de rapidez, ¿verdad? A comenzar a aprender a esperar en Dios. Y si tú crees que lo puedes hacer mejor que Dios, inténtalo a ver qué tal te sale. Y vas a ver que al final va a decir, metí la pata. Así que, amados hermanos, la famosa enseñanza o moraleja del ratón, o perdón, del conejo y de la tortuga, ¿no? Al final, ¿quién llegó a la meta? El que corrió mucho y se cansó por el camino, o el que fue perseverante y un día y otro día y siguió despacito, sin prisa, sin carrera, pero al final la tortuga llegó. Cuando al principio le decían esta, ¿dónde va a llegar esta? Y el conejo, ¡oh! Esas carreras, al final el conejo no llegó, se cansó y se quedó tirado por el camino, ¿verdad? Así que Dios nos ha llamado, hermanos, a confiar en Dios. Una de las mayores responsabilidades que tenemos todos como creyentes es aprender a confiar en Dios. Y Dios se va a ir revelando paulatina y poco a poco a tu vida a través de distintas experiencias, algunas tal vez amargas o incomprensibles, pero a través de todas y cada una de ellas, el Señor va a ir preparándonos para la siguiente etapa. ¿Cuántas veces paró Israel por el desierto? Es interesantísimo ver que hasta los nombres de los lugares donde paraban están registrados en la Biblia, porque en cada lugar aprendían algo.
Era aquella nube, ¿verdad?, milagrosa, la que guiaba al pueblo de día y de noche, la que le protegía de las inclemencias del frío y del calor en el desierto. Y había momentos en los que la nube, la presencia del Señor, los llevaba a un lugar que era un espectáculo estar allí, un lugar de aguas, un lugar precioso de fuentes de agua, cascadas, donde los niños podían jugar, bañarse, casi hacen allí un parque temático y se quedan allí a vivir durante toda la vida, ¿no? Palmeras, 70 fuentes de agua, vamos a quedarnos aquí, esto es una gozada, no vive nadie, nadie lo ha descubierto. Y el Señor decía, vámonos. Y todo el mundo tenía que comenzar a recoger el campamento y ahora los llevo a otro sitio donde no había ni una gota de agua. Y uno decía, ¿pero esto qué es? Tenía que haber sido al revés, primeramente llevarnos al sitio seco y después llevarnos al sitio de agua. Y el Señor lo ha hecho al revés, primero nos lleva a la abundancia de agua y después nos lleva a la escasez. Pero tienen que aprender a gozarse en todo y por todo. Porque el Señor que les llevó a donde había mucha agua es el mismo Dios que los llevó donde hay poca agua, para que aprendan a confiar no en lo que tienen, sino que aprendan a confiar en el Dios que es vuestro pastor y que les guía durante la noche y del día. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, amados hermanos, en este libro de los Hechos, que es un libro muy bonito, un libro precioso, que sería lindísimo que ustedes comenzaran a leer día tras día, ustedes van a descubrir cómo los discípulos se enfrentan ante retos, ante desafíos que nunca habían tenido. Tienen ahora que elegir personas, tienen ahora que administrar dinero, tienen que ahora que administrar el tiempo libre, tienen que atender problemas que surgen dentro y fuera de la iglesia, tienen que saber tratar con los judíos, con los romanos, con los fariseos, con los escribas, con los murmuradores, con los falsos creyentes, con los falsos profetas, y tienen que entrar en una etapa, ¿verdad? Pero toda la preparación previa que habían recibido les capacitó, porque todo lo que aprendieron del Señor Jesucristo ahora lo tienen dentro y solamente es cuestión de que tienen que utilizarlo y aplicarlo en el momento oportuno. Y quiero terminar diciendo algo. Ellos tenían mucho conocimiento del Señor, más que todos nosotros juntos, porque ellos fueron testigos oculares. Fíjense que esa palabra tan bonita que dijo el Señor una vez cuando le dijo, ¿sabéis una cosa? ¿Cuántos reyes y cuántos profetas desearon ver y oír lo que ustedes están viendo y oyendo, y no lo vieron? No lo vieron. Sin embargo, ustedes están siendo privilegiados de ver al Mesías, cómo camina por encima de las aguas, cómo multiplica los panes y los peces, cómo levanta a los muertos, cómo da unas enseñanzas que ni el mejor rabino de la historia le llega, pero ni a la suela del zapato, cómo profundiza y descubre las verdades de la palabra y te dice, no, mira, esto significa esto, esto y esto y aquello. Ver que no hay forma de hallarle en un más mínimo error ni fallo en nada, incluso en aquellas preguntas aparentemente imposibles de responder, él daba una respuesta que dejaba a todo el mundo con la boca abierta. Todo eso lo estáis viendo ustedes. Están caminando conmigo, ven cómo es mi estilo de vida, cómo organizo mi tiempo, la mañana, la tarde, la noche, cómo como, cómo respiro, cómo duermo. Están viendo cosas que millones de personas desearon ver y oír y no lo vieron, pero sin embargo ustedes lo están viendo. Así que conocimiento tenían más que suficiente, pero les faltaba algo muy importante. Y por eso quiero que leamos en Hechos capítulo 1, el versículo 8, donde dice, pero recibiréis poder. Y esa palabra en griego es dinamita. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ustedes van a recibir dinamita, un poder tremendo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces vais a poder ser testigos. La palabra testigo es la misma que la palabra mártir, es lo mismo. Un mártir y un testigo es lo mismo en la Biblia. Van a ser testigos en Jerusalén. Hubieron mártires que murieron en Jerusalén. Hubieron testigos y mártires que murieron en la provincia de Judea, en la provincia de Samaria y por supuesto hasta lo último de la tierra, pero no solamente en aquel tiempo, sino que hasta el día de hoy, y probablemente hoy, algún hermano nuestro en la fe ha muerto en alguna parte del mundo, seguramente, quemado, torturado, crucificado, sabe Dios cómo. Y la palabra se cumplió literalmente. Ellos tenían una experiencia, tenían un conocimiento tremendo, pero les faltaba una capacidad sobrenatural para poder afrontar todo lo que se les vendría encima. ¿Cómo van a salir un grupito de pescadores en la cual la gente ni confía ni cree en ellos porque no son gente docta, con grandes carreras y estudios, etcétera? ¿Cómo van a ir por Grecia, por Roma, por todas las naciones de la tierra tratando de convencer a la gente de que un muerto resucitó al tercer día?
Pero ¿quién se va a creer eso? Si cuando Pablo llegó a Grecia, a Atenas, al Areópago, y lo llevaron allí y le dijeron, oye, que aquí hay un señor que nos está hablando de nuevos dioses. Claro, como dice que los atenienses se aburrían y lo único que les gustaba era siempre oír cosas nuevas. Y dice, oye, pues mira, esto es nuevo, no hemos oído nunca a un hombre que, vente para acá. Y lo llevaron al mejor teatro, al mejor foro donde él podía exponer su fe, un privilegio increíble. Es como si te cogen y te llevan, no sé, al Madison Square Garden o te llevan a un lugar donde miles de personas te van a escuchar y decir, venga, tienes las cámaras, la revisión, la radio, habla en directo todo lo que quieras hablar acerca de tu Dios. Y allí fue Pablo. Y el mensaje que Pablo le lanza a los estoicos que estaban allí, a los epicúreos, fíjate, dos líneas filosóficas completamente antagónicas, la una contra la otra, lanza un mensaje alucinante. Mira, los que quieren estudiar griego koiné, que es el griego de la Biblia, tienen que estudiar y analizar la exposición, el tema, y cómo desarrolló el tema Pablo en Atenas, porque es una profundidad de lenguaje alucinante, es un griego perfecto. El hombre cita a Heródoto, cita un montón de personajes conocidos de la época, los deja a todos con la boca abierta. Empieza su discurso de una forma casi sin querer. Mira, observo que soy gente muy religiosa, porque veo que hasta tenéis un pedestal donde he podido leer una inscripción que dice al Dios no conocido, si adoráis hasta lo que no conocéis. Dice, pues yo os vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Y empieza y da un barrido. Mira, para mí hay dos discursos en la Biblia que son espectaculares. No me canso de leerlo. Uno es el de Esteban, cuando lo van a apedrear, que al final lo apedrean y lo matan, así que de nada sirvió el pedazo de discurso que se echó. Espero que ustedes no me maten esta tarde, Un discurso alucinante, el recorrido histórico que hace Esteban antes de morir hasta llevarlos a decir ustedes son como los del Antiguo Testamento, que tal, diga. El mensaje de Esteban es espectacular, pero el mensaje de Pablo en Grecia es algo increíble. Bueno, pues al final, cuando toca el tema de la resurrección, le dice, vale, muy bonito, venga, un aplauso. Ya te oiremos otro día. ¿Quién se iba a creer que un muerto había resucitado al tercer día? ¿Cómo se van a tragar semejante historia los cultos de Grecia, los poderes fácticos de la época, los políticos de Roma? Es imposible, si humanamente hablando es imposible. Tú puedes decir, mira, yo estaba enfermo y ahora estoy sano. Bueno, vale, hasta ahí llego. O mira, no sé, yo tenía problemas en el matrimonio y gracias a Dios nos hemos unido, nos hemos reconciliado y nos hemos perdonado. Bueno, está bien. O mira, yo tenía un hijo rebelde y esto y aquello y oré y le pedí al Señor y el Señor me trajo a mi hijo y dejó la droga y cambió de vida. Amén, vale, hasta ahí llegamos. Porque ya en aquella época había gente que se sanaba y dice que había unos que se llamaban un tal Exeba, que eran exorcistas ambulantes, que por dinero le echaban los demonios a la gente. Sí, la gente tenía sus creencias espirituales y religiosas, y había gurús, y había curanderos, siempre los ha habido y los habrá. Pero nunca nadie se había atrevido a ir por el mundo entero, por todo el norte de África, por todos los continentes de la tierra, por toda Europa, en Roma. Nadie se había atrevido nunca, jamás, porque aparte tampoco hubiera podido hacerlo, pues sería mentira, ir por el mundo diciendo que tenemos un Cristo, tenemos un Mesías, tenemos un Dios tremendo, que su hijo murió en una cruz, lo crucificaron los romanos, lo cual todo el mundo sabía de lo que se estaba hablando, porque la muerte por crucifixión la inventaron ellos, los romanos, y resulta que lo meten en un sepulcro, le ponen un precinto romano, una piedra de casi 4.000 kilos en la puerta, lo meten allá adentro, lo abandonan sus discípulos, se pega 72 horas sin moverse, sin salir, 16 soldados romanos pagados por los impuestos de los soldados de Roma para custodiar el muerto, y al tercer día se mueve la piedra, se rompe el precinto, se caen los romanos por el suelo, sale para afuera y está vivo. ¿Quién se va a creer eso? Ustedes están locos. ¿Quién se va a creer? Vete al César de Roma a contarle ese cuento. Vete a los filósofos de Grecia a contarles que un muerto resucitó. Olvídate, nadie les va a creer. Sin embargo, dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, vayan a ser capacitados de tal manera que todo el mundo les va a escuchar. Y la palabra de Dios nos enseña que en menos de 300 años el mundo se puso de rodillas ante el mensaje del Evangelio. Personas que no tenían ni internet, ni WhatsApp, ni Instagram, ni vainas de esas, pero tenían un amor por Dios y por la obra de Dios que ni debajo del agua se callaban. Flotando en una tabla, ahí de náufrago, pasando frío, Pablo seguía predicando.
Lo metían en una cárcel con las espaldas torturadas y sangrando y seguía predicando y cantando al Señor. ¿Qué te parece? Los azotaban, los crucificaban. Nerón se tiraba de los pelos y decía, ¿cómo es posible que mueran y todavía están sonriendo? Y les prendían fuego y seguían cantando y alabando al Señor. ¿Qué tenía aquel pueblo? ¿Qué tenía aquella gente? Pues tenían lo que creo que debemos de tener nosotros hoy en día, la presencia del Señor en nuestros corazones. Lo que pasa es que todavía nuestra fe no ha sido probada al nivel a la que ha sido probada la de ellos. Nuestra fe es una fe europea, una fe occidental, una fe cómoda, una fe de domingo, si es que vienes, una fe de internet, no me refiero a los hermanos, una fe de estar en casa comiendo palomitas y escuchando a Manolo predicar. Esa es la fe que generalmente tenemos todos y cada uno de nosotros, donde a lo máximo que a lo mejor podemos llegar es a un problema con el hijo, con el marido, con el trabajo, no sé qué, pero bueno, para de contar. Pero eso de que nos estén esperando fuera, el Daesh para crucificarnos o quemarnos la iglesia o torturar a nuestros hijos hasta que renieguen de Cristo, ahí no hemos llegado ninguno de nosotros. No sé lo que ocurriría si eso nos tocara a nosotros, que ya por cierto es la realidad de nuestros hermanos en Siria, en Irak, en Nigeria y en tantos y tantos lugares donde simplemente el hecho, ya ni abrir la boca, simplemente el hecho de tener este santo y sagrado libro en su casa, la Biblia, ya es un delito, condenado a 30 o 40 años de trabajo forzado, como por ejemplo en Corea del Norte, y al final pues o las torturas o la enfermedad o el dolor te termina matando. Hasta ese nivel nuestra fe aún no ha llegado. Tenemos una fe, como yo digo, de domingo. Tenemos una fe europea, pero nuestros hermanos en otras partes del mundo están pagando un precio tremendo. Nunca olvidaré cuando una vez escuché a unos hermanos chinos que dieron testimonio y decían, ustedes cuando los cristianos se saludan en Europa, nos llama mucho la atención que se ven una a otra y dice, ahora hermano, Dios te bendiga. Digo, ¿y ustedes en China no hacen eso? Dice, no. ¿Cómo se saludan ustedes allí? Nosotros cuando encontramos a un hermano y el Espíritu nos da testimonio de que esa persona que está delante de nosotros es un hermano y no un espía, lo que nos miramos a la cara, el Espíritu nos da testimonio de que ese es nuestro hermano, nuestra hermana, y nos preguntamos, ¿cuántas veces te han torturado a ti? ¿En cuántas cárceles has estado tú? ¿Cuántas veces has estado preso? Así nosotros nos saludamos en China. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y todos hemos visto imágenes que nos han impactado cuando hemos visto hermanos que han ido a un río helado, ¿verdad? Y han hecho un boquete en el río helado para bautizar a algún hermano que quería ser bautizado. Y algunos cuando se van a bautizar aquí me dicen, el agua estará muy fría. Digo, a 18 bajo cero. ¿Verdad? ¿Qué te parece? Tenemos una fe cómoda, una fe donde si te enfadas conmigo o con la iglesia tienes otra donde elegir. Fíjate qué fácil. Te enfadas conmigo, no te gusta lo que prediqué hoy, el domingo que viene ya no vamos más. ¿A dónde vamos? Ahora ya. Y cuando aquella no te guste, te vas a la otra. ¿Cómo hay tantas? Pero en aquella época estaba la de Corinto, la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo. Entonces si te va la de Corinto, ¿a dónde me voy? No hay. Por eso dice, no dejéis de congregaros como algunos ya tienen por costumbre, porque había una iglesia en la ciudad y ibas a esa o ibas a esa, no había otra opción, ¿verdad? Y cuando Pablo escribía una carta a los corintios, no le decía a los hermanos bautistas de Corinto, y a los hermanos pentecostales de Corinto, y a los metodistas de Corinto, y a los anglicanos de Corinto, y a las asambleas de Dios de Corinto. No, a los hermanos de Corinto, a los llamados a ser santos para la gloria y honra del Señor. Con problemas, con cismas, con problemas, quítate tú para ponerme yo, con celos, con envidias, con divisiones, pero hermanos en Cristo Jesús, aprendiendo a tratarnos, a soportarnos, porque uno dice, no, tenemos que amarnos, sí, pero también hay un versículo que dice, y soportaos, ¿o no? Porque a mí hay gente que amarla no me cuesta. Pero ustedes me entienden, ¿no? Me imagino que a ti te pasará lo mismo. No, a este no tengo problema. Pues Manolo. Bueno, todos somos así, mijo. ¿Qué quieres te diga? Pero esto es un taller. Esto es un taller. Donde venimos a aprender los unos de los otros. Y a veces mis defectos, quien mejor los ve eres tú. No los veo yo. Es como cuando yo me casé, yo pensé que era perfecto.
cuando me casé me di cuenta de que no tenía nada de perfecto. Pero la persona que pone Dios a tu lado, ¿quién va a ser? La persona que te va a decir, oye, esto y aquello, ¿para qué? Para ayudarte. Es que me está humillando, es que a lo mejor necesitas que te humillen. A lo mejor necesitas que te bajen un poquito los humos, ¿eh? O a lo mejor necesitas un poquito de estímulo, yo qué sé. Pero el Señor va a poner a tu lado a la persona idónea para que crezcamos, porque nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero ya terminar orando. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y recuerda esto, la fe nuestra no es una fe estúpida, no es una fe ciega. No, la fe no tiene de ciega nada. Pruebas indubitables. El juez dice, si no me traes pruebas, no vengas. No, pero es que yo creo que él fue. ¿Tienes pruebas? No, de momento no, pues entonces no me moleste. Cuando tengas pruebas de que él mató, cuando tengas pruebas de que él violó, cuando tengas pruebas vienes. Mientras tanto, son rumores, indicios, pero no hay pruebas. El cristianismo no son rumores, ni suposiciones, ni mitos, ni vaina. El evangelio es pruebas indubitables. La Biblia está a prueba de bombas. La Biblia es un libro matemáticamente perfecto. La Biblia, antes de que tú te metas con ella, hay millones que ya lo intentaron y trataron de conseguir el desprestigio universal de la Biblia y no han podido. No hay ningún libro en el mundo, ninguno, que sea capaz una persona de leerlo durante 30, 40, 50 años de su vida, todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, y siempre te hablará y siempre descubrirás algo nuevo. No porque te lo propongas, sino porque a veces hasta sin querer, leyendo la Biblia te habla. Y ese pasaje lo he leído ya 1000 veces. Pero es que es un libro vivo. No hay ningún libro vivo, ninguno. Ninguno. Pero la palabra de Dios es un libro perfecto. Imagínate, si la palabra de Dios es perfecta, imagínate el Dios de la palabra. Imagínate el Dios que la inspiró. Más perfecto todavía. La Biblia simplemente es un botón de muestra de la perfección del Dios que tienes. Un Dios perfecto en tiempo, un Dios perfecto en todo. Un Dios que te da, un Dios que sabe cuándo darte, un Dios que sabe cuándo abrirte esa puerta y cuándo cerrártela. Él sabe todo porque Él es perfecto. Fíate de Dios, déjate guiar, déjate pastorear por Él. Y vas a ver cómo el Señor te va a sorprender. Y vas a tener tus propias pruebas indubitables de que tu fe no es una fe estúpida, es una fe basada en hechos concretos, demostrables, todos y cada uno de ellos. Así que, queridos hermanos, dele gracias a Dios por el Dios tan perfecto y maravilloso que tiene. Aleluya. Dele gracias a Él, porque gracias a esa fe que Él ha depositado en nuestros corazones, nosotros podemos hoy aquí gozarnos y disfrutar de un tiempo especial en su presencia. Y suponiendo, por seguir de alguna manera un poquito la cronología, si hace 2 domingos, no es que fuera exactamente así, pero bueno, por seguir una especie de plan, ¿no? Si cronológicamente hace 2 domingos hablábamos acerca de la resurrección, quiere decir que todavía faltaría muchos días hasta llegar el día de la ascensión. Si fuéramos discípulos de Cristo en aquella época, estaríamos en esos primeros 15 días de esas apariciones, de esas pruebas indubitables, hasta llegar el día de la ascensión y de la fiesta de Shavuot. Así que estamos en un proceso de aprendizaje, pero la bendición de Dios está preparada para todos y cada uno de nosotros, y somos fieles hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Y quiero decirles que ya pediremos oración, porque el día 30 de este mes de abril salimos. En esta ocasión me acompaña Elena, de lo cual yo estoy muy agradecido. Salimos para Israel, vamos a estar allí con un grupo de hermanos que vienen de Argentina, de la península, de Bélgica, hermanos de Perú, y vamos a estar allí, Dios mediante también, pero estamos organizando después otro viaje más, y hay tanta gente que quiere ir a un país donde yo le digo a la gente, usted aquí en Europa lee la Biblia, pero cuando usted tiene el privilegio de visitar Israel, usted ve la Biblia. Aquí la leemos, allí la vemos. Así que estamos organizando
para noviembre, porque ya el grupo de mayo está completo. Estamos organizando un viaje para Dios mediante, creo que es del 10 al 20 y pico de noviembre más o menos. Si alguien tiene el deseo, el anhelo de querer visitar ese país y estar allí para ver la Biblia, háblate conmigo, porque estamos ya cerrando el grupo. Ya tenemos hermanos de Fuerteventura, ya tenemos hermanos de otros lugares que quieren ir, y vamos a juntar también un hermoso grupo para poder ir a ese país que algunos dicen, ¡ay, qué miedo! Yo tengo más miedo aquí. Bueno, aquí no tengo ninguno, pero si tuviera, tengo más miedo aquí que en Israel. Israel es el país más seguro del mundo. Israel es la tierra de los milagros, de los profetas y del Señor. Por lo tanto, es un privilegio el poder estar allí, y nosotros, Dios mediante, estaremos en breve por aquellas tierras. Vamos a prepararnos para levantar la ofrenda, ¿les parece, hermanos? Voy a pedir que por favor los que nos van a ayudar pasen adelante. Bienvenidos a los que están por primera vez. Veo algunas caras nuevas. Hermanos, en Primera de Pedro, el capítulo 1, a partir del versículo 3, Primera de Pedro 1, del 3 en adelante, voy a estar leyendo, y me gustaría que prestaran atención y que se fijaran en las dos ocasiones en las que aparece la palabra prueba, porque de eso vamos a hablar esta tarde, de la palabra prueba o de las pruebas. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fijaros, en plural, diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién ha sido alguna vez o está siendo en estos momentos probado de alguna manera? A ver, levante su mano. Parece que es un mensaje que les va a venir de perlas a todos, a mí también, ¿no? Es imposible, totalmente imposible, no pasar en algún momento de la vida por alguna o por algunas pruebas. Es totalmente inevitable. Es más, si nunca has pasado por ninguna prueba, probablemente tú no has nacido de nuevo. Así de contundente y así de directo soy. Si no has pasado
o estás pasando por alguna prueba, lo más probable es que tú no hayas pasado de muerte a vida, que no hayas nacido de nuevo, que verdaderamente el Espíritu de Dios no esté viviendo en tu corazón y no seas parte de la familia del Señor como hija o como hija de Dios. Es totalmente inevitable, es imposible pasar por la vida sin ser probado. Si comenzamos a buscar en la Biblia personajes que fueron probados de distintas maneras a lo largo de la historia, no nos llegaría el tiempo. Porque desde el primer libro hasta el último libro, este tema de las pruebas está por todas partes. No hay un personaje, no hay un varón de Dios, da igual si fue en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento o en la actualidad, que no haya pasado en algún momento determinado por alguna o por algunas pruebas. El Señor Jesucristo le dijo una vez a sus discípulos estas palabras: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Palabras del Señor Jesús. El mismísimo Jesucristo, el mismísimo Hijo de Dios, admite y confiesa que Él también en más de una ocasión pasó por muchas pruebas. Lucas 22, 28. La Biblia nos dice también que el apóstol Pablo pasó por infinidad de pruebas. Dice, por ejemplo, en una ocasión: he servido al Señor con humildad, con lágrimas y con muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hechos capítulo 20. Más adelante, escribiéndole una carta a los Gálatas, les dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Fijaros, una prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. La lectura que se ha leído en esta tarde, no concretamente lo que nuestro hermano Armando ha leído, pero si leéis el resto del libro de Santiago, hay un momento en el que él hace referencia a las pruebas. Y él dice textualmente en el capítulo 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, plural, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si nos vamos al último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, hay un versículo tremendo, tremendo. Quizás fue una de las primeras palabras, uno de los primeros textos que el Señor le dio a esta congregación para prepararnos para lo que viene. Y nos dice el Señor en su palabra: por cuanto habéis guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cientos, miles de versículos de personajes de todo tipo fueron probados en algún momento de la vida. La pregunta es: ¿quién elige las pruebas? ¿Quién las elige? Porque nosotros no podemos elegirlas. Yo no me levanto una mañana y digo: bueno, hoy quiero ser probado en esto, o quiero ser probado en aquello otro. Dios no nos ha capacitado a nosotros para decidir, para elegir en una reunión o en una asamblea o a nivel personal en mi relación con Dios, decir: bueno, esta semana, este mes, este año, quiero ser probado en mi matrimonio, quiero ser probado en lo físico, quiero ser probado en la paciencia, quiero ser probado en lo espiritual o en lo económico, en lo que sea. No, Dios no ha puesto en nuestras manos esa elección. ¿Quién nos prueba entonces? ¿Quién decide? ¿Quién elige? Este va a ser probado de esta manera, esta de esta manera, esta prueba es para ti, esta prueba es para aquel. ¿Quién decide eso? ¿El diablo? Tampoco. El diablo no tiene la capacidad de escoger, de elegir el tipo de pruebas por el cual tú y yo vamos a pasar a lo largo de la vida. ¿Quién decide? ¿Quién decide que yo sea probado durante un tiempo de esa forma específica? Si vamos a la Biblia y estudiamos este tema en profundidad, nos vamos a dar cuenta que el que elige, el único que tiene la capacidad y la autoridad para decidir qué prueba yo tengo que experimentar en mi vida, es nuestro Señor y es nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Por eso las pruebas no te lo tomes como algo malo, sino como alguien ha dicho, y lo tengo anotado aquí: las pruebas son un mensaje de amor que Dios te envía. Cuando estás siendo probado, significa que Dios está pensando en ti. Y uno dice: pero una prueba, sí, porque las pruebas no son malas. El problema es que a veces el término, sobre todo en el Nuevo Testamento,
se ha traducido no de una forma correcta y se ha puesto en vez de la palabra prueba, se ha puesto la palabra tentación. Y no tiene nada que ver una tentación con una prueba. La gran diferencia, para no entrar aquí en demasiadas profundidades, la gran diferencia es que una tentación es algo negativo. Es una especie de piedra que te pone el diablo en el camino para que tropieces y caigas. Es una especie de acto de rebeldía. Es una especie de oferta donde el diablo te dice: yo te ofrezco algo mejor que tu Dios. Yo te propongo un estilo de vida mejor y más placentero y más cómodo que el que Dios te promete o te ofrece en su palabra. Una tentación es algo negativo. El objetivo es hacerte caer, tropezar y después encima te condena por haber caído, por haber tropezado y por haber pecado. La prueba no. La prueba tiene siempre un objetivo positivo. La prueba viene para sacudirnos, para despertarnos. La prueba viene para corregir el rumbo. Las pruebas son buenas, son parte del trato de Dios con nosotros. ¡Ay de nosotros si no estamos siendo probados! No te sorprendas cuando estás siendo probada. Sorpréndete cuando no estás siendo probado. Es al revés. Las pruebas no son injustas, no son equivocaciones que Dios ha cometido, no son fallos, no son errores. Dios, te estás pasando conmigo, Señor. ¿Y por qué esta prueba? Dios sabe lo que hace. Así como diseñó nuestra estructura, así como diseñó nuestra fisonomía, y ninguno es igual. Las huellas digitales de nosotros son diferentes, las unas de los otros, genéticamente somos diferentes, las pruebas también son diferentes. Dios tiene pruebas diseñadas para cada uno de sus hijos en esta tierra. Las pruebas que Dios le mandó a Abraham, nunca se las mandó a David. Las pruebas por las cuales tuvo que pasar David, nunca se las mandó a Abraham. Y así podemos ir a lo largo y ancho de la Biblia. Y vemos que las pruebas estaban preparadas, diseñadas de antemano para cada individuo. Y te digo algo más, Dios cuando te permite pasar por una prueba, nunca te cerrará las puertas, las vías de escape, sino que juntamente con la prueba te dará la salida. ¿Cuántos dicen amén? La prueba es un examen, es un test que Dios te manda para que te demuestres a ti mismo cuán maduro crees que estás, si has superado esto o aquello. Dios evidentemente no necesita probarme para saber si yo le voy a responder bien o le voy a responder mal. Dios no necesita probarnos para saber algo que ignora si no me prueba. No. La prueba más que nada es algo que a ti te demuestra tu verdadero nivel espiritual. ¿Cómo reaccionas ante un problema económico? ¿Cómo reaccionas ante una calumnia? ¿Cómo reaccionas ante el desánimo? ¿Cómo reaccionas ante una situación de paro? ¿Cómo reaccionas ante una injusticia? Para que te demuestres a ti mismo y te convenzas de que a lo mejor te hace falta crecer o madurar en determinado aspecto de la vida. El tiempo de las pruebas, lógicamente, tampoco lo decidimos nosotros. ¿Cuánto tiempo tengo yo que ser probado de esta forma? Yo no lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero Dios es un Dios fiel, un Dios justo, un Dios que sabe lo que mi vida necesita. Y repito, el objetivo de las pruebas es despertarnos, corregirnos, acercarnos a Él para que cambiemos, para que no nos acomodemos y creamos que ya hemos llegado a un nivel en el cual ya no necesitamos crecer ni madurar. No, hermano, todos tenemos todavía mucho que aprender. Las pruebas, hermanos, las pruebas de carga que se hacen a los puentes son fundamentales. Me acuerdo hace años en Las Palmas inauguraron un puente que es uno de los puentes más altos de Europa. Y antes de inaugurarlo y de abrirlo a la circulación para que la gente pudiera transitar por él, hicieron, como siempre se hace, una prueba de carga. Cargaron camiones hasta los topes y llenaron todo el puente de lado a lado y los dejaron allí quietos para ver si el puente verdaderamente resistía la fuerza, la presión de miles de toneladas. Y cuando se convencieron de que el puente había estado bien hecho, de que la estructura del puente no se resquebrajó y se vino abajo las columnas, entonces abrieron la circulación y la gente pudo pasar de un lado a otro. Se hacen pruebas de carga. A veces Dios nos hace pasar por distintas pruebas. Hemos leído si es necesario. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Porque si yo pregunto esta tarde cuántos tienen fe, seguramente todos levantarían la mano. Pero ¿qué tipo de fe tenemos? Vamos a ver en la Biblia, si estudiamos este tema, que no todo el mundo tenía la misma fe. Vamos a encontrar personas en la Biblia que ante el más mínimo problema se hundían y otras personas ante el mismo problema se crecían. Vamos a encontrar expresiones en la Biblia como hombre, grande es tu fe, y a otro le dice hombres de poca fe.
¿Cómo el Señor sabe quién tiene una fe grande y quién tiene una fe pequeña? Hay momentos en los que Dios les pregunta a un hombre, no temas, sigue creyendo. Has creído hasta ahora, pero no te pares, sigue creyendo. Sí, pero es que cuando vine a ti, mi hija estaba enferma, ahora está muerta. Pues sigue creyendo. La fe es algo que tiene que crecer, es algo que tiene que desarrollarse. Tenemos que tener una fe a prueba de bombas, una fe robusta, no una fe incompleta, no una fe, raquítica, anoréxica. Y por eso dice la Biblia que algo que el Señor va a probar en nuestra vida es la fe. Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, pueda darle honra y gloria y alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando está siendo probado, Dios no está siendo malo contigo. Al contrario, Dios no es injusto, Dios no se ha equivocado. Y algo muy importante, cuando estés siendo probado, aprende cuanto antes lo que tengas que aprender, porque si superas esta prueba, la próxima prueba la superarás mucho mejor y más rápido y con más bendición que la anterior. ¿Cuántos dicen amén? Si la prueba de hoy me prepara para la prueba de mañana, y la prueba de mañana me ayuda para pasado mañana. Ah, pero es que toda la vida vamos a ser probados, de una manera u otra sí. Te vuelvo a repetir lo que dije al principio. No te desanimes ni pienses que por ser cristiano, que llevas ya muchos años en la iglesia y que sabes mucho de la Biblia, etcétera, etcétera, tu vida nunca va a ser probada. Sorpréndete cuando no te está pasando nada. Sorpréndete cuando aparentemente no está siendo probado. Algo está pasando. El Señor al que ama lo disciplina, lo corrige, lo instruye y lo enseña para que, dice la Biblia, lo poda y dé más fruto todavía para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos siendo tratados es aceptar el trato de Dios, no rebelarnos, no pelear con Dios. Hay gente que se enfada con Dios, hay gente que pelea con Dios. Ahora, yo dije el jueves, para los que estuvieron y para los que no estuvieron, que las pruebas nosotros no las elegimos. Lo único que Dios nos permite a nosotros escoger es qué actitud voy a tener en medio de la prueba. Eso sí, eso te lo deja en tus manos. La prueba la elige el Señor, pero la actitud ante la prueba tú la escoges. Puedes pasar por la prueba quejándote, puedes pasar por la prueba tirándote de los pelos, puedes pasar por la prueba diciendo barbaridades y murmurando, etcétera, etcétera, o puedes pasar por la prueba glorificando a Dios y dando gloria a Dios y aprendiendo el mensaje, captando el mensaje que Dios te está dando a través de dicha prueba. Eso sí lo podemos elegir nosotros. Por eso hay gente que la prueba parece como que nunca termina, porque si no apruebas el examen tienes que repetirlo otra vez. Es como en la escuela. Si no apruebas ahora, tienes que ir a septiembre, y si no apruebas en septiembre, tienes que repetir curso. Y por eso la voluntad de Dios es que aprendamos qué es lo que el Señor me está tratando de decir con esta situación. Una vez que corrija el rumbo, una vez que pida perdón, una vez que corrija el fallo y el error, sigo adelante hasta que el Señor permita que venga otra prueba a mi vida. Captar el mensaje que tiene la prueba para mi vida. Escoger una buena actitud. Usar la fe más que la razón. Hay gente que lo quiere entender todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Hay cosas que jamás tú y yo podremos entender. Dios no nos ha llamado a entenderlo todo. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero el Señor sí nos ha llamado a obedecer siempre al Señor. ¿Quién puede entender ciertas y determinadas cosas de la vida que desde nuestro punto de vista creemos que han sido una auténtica injusticia? Ahora, yo también dije el jueves algo que me llamó mucho la atención de unos libros que estoy leyendo y estudiando, porque nunca había oído este planteamiento y me pareció tan interesante que me gustaría volver a compartirlo con todos los que estuvieron y con los que no estuvieron la semana pasada o el jueves. El autor de uno de los libros que estoy leyendo, hay un capítulo en el que habla justamente de este tema, de las pruebas. Y él dice que la gente que se pone triste, la gente que se deprime, la gente como que se le va la gana, las ganas, el deseo de pelear, de luchar, de seguir adelante, en el fondo tienen un problema con su orgullo. Y claro, cuando yo leí eso, dije, bueno, voy a ver qué es lo que intenta explicar este hombre. ¿Por qué llega a la conclusión de que un creyente que se está siempre quejando o con tristeza, por qué puede ser que en lo más profundo de su corazón tenga un problema el orgullo? Y decía lo siguiente, y me llamó mucho la atención. Solamente lo digo para que lo meditemos y para que, bueno, podamos pensar en esa posibilidad. Si yo espero recibir un trato de alguien y no lo recibo, me siento mal.
pero te sientes mal porque crees que has sido injustamente tratado. No me valoran, no cuentan conmigo, no me llaman, no me usan, entonces te pones mal, porque estás esperando recibir algo que no has recibido. Y como no lo has recibido, te pones mal. Si tú esperas que el Señor te trate de una manera y desde tu punto de vista está siendo injusto contigo, desde tu punto de vista crees que Dios no se está portando bien contigo, en el fondo de tu corazón tienes un problema de orgullo, porque crees que tú mereces más de lo que estás recibiendo. ¿Te das cuenta? Por eso, amados hermanos, no digo que en un momento determinado de la vida no podamos estar tristes o un tanto desanimados o deprimidos, pero no es algo que tiene que ser la tónica, lo habitual en nuestra vida, sino tenemos que tomar autoridad y decir, este sentimiento, esta sensación no viene de parte de Dios, porque yo no tengo que esperar nada de nadie, yo tengo que esperar todo de parte de mi Señor. No espero nada de nadie, si no lo recibo es porque Dios no ha querido dármelo, porque si hubiera querido darme eso, Dios ya me lo hubiera dado. Hay dos caminos, o confiar en ti mismo, en tu experiencia, en tu carrera, en tus estudios, en tu sabiduría, en tus títulos, en tu edad, etcétera, etcétera, o confiar ciegamente en Dios. Si tú te niegas a confiar en Dios y vas por el camino, has elegido el camino de confiar en el hombre, te pegarás toda la vida detrás de los hombres para que te echen una mano. Si tú confías en las promesas de los hombres más que en las promesas de Dios, estarás toda la vida siguiendo y creyéndote las promesas de los hombres en vez de haber creído en las promesas del Señor. Yo estoy plenamente convencido que hay muchas personas que si se hubieran verdaderamente rendido al Señor, hoy no estarían como están. Yo estoy plenamente convencido que lo que Dios tiene para ti y para mí, para la vida de nuestros hijos, nuestro matrimonio, para nuestra congregación, etcétera, etcétera, es lo mejor de lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Yo no creo que Dios nos haya creado para hacernos sufrir, en absoluto. Yo he dicho muchas veces que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y tú puedes ver en los animales cómo protegen a sus crías, ¿sí o no? Tú no verás nunca a un animal torturando, haciéndole daño a sus crías, sino más bien todo lo contrario, es capaz de dar su vida por los cachorros, por los polluelos, por las crías que está criando, porque las ama, las defiende a muerte. Y si eso lo hace una gallina, si eso lo hace un pájaro, si eso lo hace un animal, ¿cuánto Dios, cuánto más nuestro Dios cuidará de nosotros? Él dijo en cierta ocasión unas palabras que a mí siempre, desde que las leí al principio de mi vida cristiana, le agradecí al Señor por aquellas palabras. Son muy simples, muy fáciles de entender. No hay que ir a una escuela bíblica, aprender hebreo, griego, arameo. Son muy sencillas. Cualquier niño las puede entender y son estas. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesiten? ¿Qué padre si su hijo se le acerca y le pide, papá, quiero un pedazo de pan, tengo hambre, es capaz de darle una piedra, o una serpiente, o un escorpión? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿A qué padre, a qué madre se le ocurriría tratar peor que un animal a un hijo? Yo pienso que a ninguno. A veces oímos cosas raras, pero son las excepciones, no son la regla. Incluso los no creyentes, los ateos, los que pasan de Dios y de su palabra, tratan o intentan tratar a sus hijos dentro de sus posibilidades lo mejor que pueden, ¿sí o no? Pues el Señor dice, si ustedes, a pesar de que sois pecadores, seres caídos, seres con rebeldía, con tendencia a la maldad, porque es así, porque es un veneno que llevamos dentro. Y solamente por la gracia de Dios lo podemos dominar en el nombre de Jesús. Si vosotros tenéis mínimo de justicia, de amor, de bondad, de clemencia, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nuestro Dios, que es un Dios de amor y un Dios de misericordia, que se goza en dar, que se goza en bendecir y que para Él es una satisfacción tremenda ver a su pueblo contento, alegre y próspero? ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando somos probados, hermanos, es porque nuestro Dios nos está podando. Porque nuestro Dios sabe que podemos dar mucho más. El potencial que Él ha puesto en todos y en cada uno de nosotros es tremendo. El problema es que vivimos en un mundo rodeado de mentiras y de mentirosos que intentan manipular y controlar nuestra vida.
¿Cuántas personas dicen, este no va a cambiar nunca? ¿Y por qué le crees a lo que él dice? ¿Por qué crees a los psicólogos, a los psiquiatras, a los expertos, entre comillas, que dicen que de este problema nunca se puede salir, que este vicio nunca se puede dejar, que esta persona nunca puede cambiar? No le crea. Tenemos que creer a la verdad, porque si creemos a la verdad, seremos libres y personas bendecidas. Pero si creemos a las mentiras y a los mentirosos, seremos personas frustradas y amargadas y esclavizadas toda la vida. Y el Señor dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, hay gente que no se termina de creer esto. Dice, no, yo me busco mi camino. Pues búsqueselo. Estarás toda tu vida buscando caminos. Aquí ahora, no, aquí no, ahora para allá, no, ahora aquí, no, ahora era esto, no, ahora era lo otro. Una insatisfacción constante y permanente, porque no pueden decir, el Señor es mi pastor. No lo pueden decir. Los pastores son ellos, y por eso ellos compran, venden, se van, se vienen, entran, salen. Ahora sí, ahora no, ahora creo, ahora no creo, porque ellos son los que controlan su vida. Y en el fondo, eso se llama orgullo. Dependo de mi fuerza, dependo de mi sapiencia, dependo de mi conocimiento. Yo no dependo de mí mismo, yo dependo del Señor. Y la Escritura es muy clara en esto. No se casa con nadie el Señor cuando hablamos de confianza. Él dice, maldito el hombre que confía en el hombre. En quien tenemos que confiar es en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano, tenemos que confiar más en Dios y menos en el hombre. Aleluya. Más en Dios y menos en el hombre. Hay dos grandes mentiras que el diablo intenta meter en la mente incluso de los creyentes. Una es, yo a este tema nunca lo podré superar. Hay gente que se rinde y dice, yo lo he intentado de todas las formas. Y he estado aquí, y he estado allá, y he hecho esta terapia, y he puesto en práctica este consejo, y he pagado, y he no sé qué, y se rinden. Y dicen, yo con esto no puedo. Y no hay nada peor que una persona que se rinde, pero se rinde a la mentira. A quien hay que rendirse es al Señor y a la verdad. Es cierto que humanamente hablando las fuerzas flaquean, pero la Biblia está llena de miles de promesas que nos hablan acerca de que cuando nos sentimos débiles es cuando tenemos que buscar más de Dios. El apóstol Pablo dice en la Escritura que él tenía una prueba en su cuerpo, todos sabemos, ¿no? Aquel aguijón, aquella prueba tremenda. Y dice que él le rogó al Señor, Padre, quita de mí esta experiencia, quita de mí este aguijón. Dice, he suplicado, he rogado al Señor. Y el Señor, ¿qué le decía? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice, ahora voy a darle un giro a mi vida. Ahora voy a comenzar a gozarme en mis debilidades más que en mis fortalezas. Ahora voy a comenzar a presumir de lo que no tengo en vez de presumir de lo que tengo. Ahora voy a presumir de que me cuesta orar. Ahora voy a presumir de que no tengo paciencia. Ahora voy a presumir de que yo no soy una persona constante. ¿Y por qué presume? Porque eso me hace ver que soy una persona dependiente del Señor. Y parece fácil decirlo, ¿no? Pero a veces hay personas que les costó toda la vida dar su brazo a torcer y decir, me rindo, pero no ante el pecado, no ante el diablo, no ante la mentira, sino me rindo ante el Señor, porque el Señor le dice a esa gente, diga al débil, fuerte soy en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice, ahora he aprendido a gozarme en mis debilidades más que en mis fortalezas. A veces cuando las personas cuentan testimonios o cuando a veces he ido a algunos lugares y piden que pastores, predicadores, apóstoles, etcétera, cuenten sus victorias, pues siempre cuentan sus batallas, ¿no? Yo he hecho esto y he hecho lo otro y he hecho tal, pero qué pocas veces se oye gente que dice, pues yo he sido un fracasado en esto y he fallado en esto y he fallado en lo otro, pero en todo esto el Señor ha sido bueno conmigo y cada vez que he caído y he tropezado, el Señor me ha levantado. ¿Cuántos dicen amén? Dios, Señor es bueno, no le creas a esa mentira que dice, tú nunca podrás dejar la bebida, tú nunca podrás ser libre de este pecado, tú nunca serás libre de este vicio, no le creas, es falso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Y la otra gran mentira es que esto es demasiado grande, esto es demasiado fuerte para yo poder superar esto, es demasiado difícil. Hermanos, las pruebas que Dios manda a nuestra vida tienen una característica y es que de entrada no entendemos lo que está pasando.
Cuando tú no entiendes por qué me está pasando esto, esa es la evidencia, a veces si lo metes en la cabeza, esa es la señal, esa es la clave para decir, Dios me está probando. Porque si yo entendiera lo que me está pasando, entonces, cuando una cosa tiene una explicación lógica, no metemos ni vemos a Dios por ninguna parte. Pero cuando vemos que algo no sale como yo quería, cuando no entiendo lo que está pasando, entonces es que Dios me está probando. Y nunca una persona saldrá de la prueba peor de lo que entró. ¿Cuántos dicen amén? Toda persona que ha sido probada sale del horno de la prueba bendecido, fortalecido y renovado en el Señor. Una fe que no ha sido probada realmente no es fe, es una creencia. Es una esperanza, pero cuando una persona ha sido probado verdaderamente y ha descubierto el poder y el amor de Dios, puede llegar a decir como aquel hombre que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Claro, el diablo, lógicamente, según la actitud que adoptes ante la prueba, puede tomar o no lugar. Si el Señor te está probando en lo económico y en vez de buscar en las promesas del Señor respuesta a tu problema económico, si has tenido toda tu vida una debilidad con las máquinas tragaperras, o has sido un botarate y has despilfarrado el dinero con loterías y con bonolotos y con toda esta historia, el diablo va a decir, ves, tienes un problema económico, tu Dios no te está ayudando, tu Dios te tiene abandonado, mira, tu Dios se ha olvidado de ti, entonces te pondrá todo tipo de tentaciones y todo tipo de ofertas en el camino, y si no te agarras al Señor, vas a caer como un pajarito. El diablo conoce todas y cada una de nuestras debilidades, porque antes de ser hijos de Dios, fuimos hijos del diablo. Antes de formar parte de la familia de Dios, formamos parte del reino de las tinieblas. ¿O es que acaso la Biblia no es clara en esto? La Biblia dice, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Nacimos cristianos o nos hicimos cristianos? ¿Nacimos buenos y después nos echamos a perder y volvimos al Señor? ¿O nacimos pecadores y buscamos al Señor en arrepentimiento y Él nos perdonó? Por supuesto que sí. Por lo tanto, el diablo sabe cuáles eran nuestras debilidades, nuestros caprichos, nuestras tonterías, las sabe. Y en momentos de debilidad, Él va a querer tomar ocasión. Por eso cuando estás siendo probado tienes que doblar la guardia. Es que no tengo ganas, pues es cuando más tienes que orar. Es que no tengo ganas de venir, es cuando más tienes que venir. Es que no tengo ganas de leer, es cuando más tienes que leer. ¿Por qué? Porque el diablo juega con las emociones y con los sentimientos. El Señor obra con la fe. Y el diablo sabe perfectamente que hay personas que son muy débiles mentalmente. Sabe perfectamente que hay personas que son muy débiles en cuanto a sus emociones y las quiere utilizar para llevarte otra vez al terreno de la derrota. Pero dice la Biblia, mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que declarar la palabra. Leía estos días algo que me llamó mucho la atención. Nunca en mi vida había leído algo así. Están dos hermanos gemelos en el vientre de la madre. Y uno le dice al otro, ¿tú crees que existe vida después del parto? Y el otro le dice, tú eres tonto. ¿Cómo va a existir vida después del parto? La vida es esta. Y el otro le dice, pues yo creo que algún día veré a mi mamá. Le dice, ¿a quién? A mamá. ¿Y esa quién es? Dice, yo nunca la he visto. Pero a veces cuando estamos quietos y no nos peleamos aquí adentro tú y yo oigo cómo me habla y noto cómo me canta y cómo me acaricia. ¿Tú no? Dice, no, yo no. Pues yo creo que algún día saldré de aquí y caminaré con estos pies. Dice, pero ¿cómo vas a caminar si el cordón umbilical es muy corto? En cuanto tire se parte. Pues yo creo que algún día comeré con esta boca. ¿Con la boca? Pero si nosotros no comemos con la boca. Si nosotros la comida nos entra por aquí, no por la boca. Pues yo creo que algún día saldré de aquí y veré otro mundo diferente. Le dice, ¿pero acaso alguien ha venido del otro mundo y se ha metido aquí para decirnos que hay vida después del parto? En cierto sentido nosotros estamos como en una burbuja, ¿verdad? En cierto sentido ahora nuestra vida es la que nos controla. El trabajo, el móvil, el internet, la guagua, la televisión, las noticias, las guerras. Y no nos damos cuenta de que en esta vida estamos de paso, queridos hermanos. ¿Y qué es lo que estamos comiendo? Como el niño, ¿no? ¿Verdad? Por el cordón umbilical. Pero ¿cuánto tiempo dura esa vida? Es algo muy corto, teóricamente 9 meses. Y después se acabó y es una vida completamente diferente.
¿Quién nos dice a nosotros que pudiéramos vivir sumergidos en un líquido? Es una locura, pero nosotros vivimos un tiempo sumergidos en líquido. Y hubo un tiempo en el que no respirábamos y usábamos nuestros pulmones. Y hubo un tiempo en el que otra persona nos metía su comida y las vitaminas y todo lo que necesitaba mi organismo por otro conducto diferente al que usamos hoy en día. Vivimos una vida completamente diferente, pero hoy en día sabemos que hay vida después del parto, ¿sí o no? Pues nosotros hemos llegado a la convicción de que esta vida, por muy buena que nos pueda salir, por muchas cosas que podamos comprar, por muchos países que podamos visitar y por muchas experiencias hermosas que podamos tener, no le llega ni a la suela del zapato, ni tiene punto de comparación con la vida en abundancia que el Señor ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura, apláudele al Señor si quieres, cosas que nadie vio, cosas que nadie oyó. Es como ese niño en el vientre, imagínatelo. Cosas que él no vio, cosas que su oído no oyó, cosas que jamás en su vida han subido a su pequeño cerebro. Son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y yo creo, amados hermanos, que en esta vida estamos simplemente preparándonos para una mejor vida. Esta vida es muy corta, por mucho que podamos vivir, la vida se va cortando. Parece mentira, pero ahora dentro de unos días volveremos otra vez a recordar el fin de año y a recordar lo que ha sido este año, pero es que yo me acuerdo perfectamente como si fuera hoy, que el año pasado, más o menos por esta fecha, estábamos más o menos hablando igual, de un nuevo año, del fin de año, qué vamos a hacer, si lo vamos a partir juntos, si cada uno se manda a mudar por su camino, por su casa, lo que sea. Es exactamente igual, es como una repetición del 14, del 2013, etcétera, etcétera. Y la vida se nos pasa volando. Me acuerdo cuando venía Angélica, y venía Vanessa, y venía Igli con un barrigón así. ¿Os acordáis? Yo como si fuera ahora mismo. Yo cuando veía a Igli digo, ¿qué saldrá de ahí? Era un barrigón alucinante. Era algo increíble. Pues mira quién salió, amigo. Y ahí está, ya vacilando con todo el mundo. Y uno mira atrás y parece que fue ayer. Y yo te pregunto, ¿qué actitud y qué decisión vas a tomar tú? ¿Quién quieres que dirija tu vida? ¿Tú? ¿Tú quieres dirigir tu vida? Pues amigo, no te queda nada. Como tú seas el dueño de tu vida, el dueño de tus actos, el dueño de lo que decidas hacer, no te queda nada. Estarás del tingo al tango, saltando de flor en flor, buscando siempre algo mejor, porque en ningún lugar encontrarás 100% lo que en Cristo Jesús sí pudieras haber encontrado. Por eso en esta tarde yo les digo a todos y a cada uno de ustedes, ¿hemos sido probados durante el año, sí o no? Claro que sí. Pues ¿sabes qué? Gloria a Dios. Porque eso significa de que Dios está tratando con nuestra vida. Si hubiéramos pasado por este año sin pruebas, sin luchas, sin dificultades, yo digo, Dios mío, entonces ¿qué hacemos aquí? Cuando el Señor nos está tratando es porque el potencial que llevamos dentro todavía no ha salido y Dios nos sacude, Dios nos zarandea, que tienes que orar más, que tienes que comprometerte más, que tienes que conocerme mejor. Y a veces las pruebas nos hacen orar y buscar más de Dios. Pero al fin y al cabo, ¿quién es el máximo beneficiado? Siempre nosotros. ¿Te das cuenta cómo Dios nunca pierde? El Señor siempre gana. Viene una prueba, viene una dificultad, no ves la salida, lo ves todo oscuro, pero ¿qué hace uno cuando le falta algo? Busca a Dios. No entra en el camino de la desesperación, no entra en el camino de la queja o de la murmuración, no. Cuando me falta algo, busco a Dios. Cuando estoy enfermo, busco a Dios. Cuando me siento mal, busco a Dios. Entonces no te das cuenta de que el Señor hace todo eso para que le busquemos y para que vivamos cerca de Él. Así que bendito sea el Señor por las pruebas que Él manda a nuestra vida. Y quiero solamente terminar diciendo algo. Amados, el mismísimo Señor Jesucristo fue probado. Él fue probado en todo. Y de todas y cada una de las pruebas salió victorioso. Y tú y yo podemos elegir hoy, no la prueba yo no las puedo elegir. Pero sí podemos elegir algo que marcará la diferencia. ¿Qué actitud voy a tener cuando Dios pruebe mi vida? ¿Qué actitud voy a desarrollar? ¿Qué actitud quiero tomar cuando el Señor permita que venga una prueba a mi vida? Eso sí te lo deja en tus manos. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí donde estás. Y hoy es un momento, ahora es un momento en el que puedes decirle al Señor, yo voy a escoger
pasar por las pruebas, pasar por la vida con un corazón agradecido, con un corazón que le da la gloria y la honra al Señor. No voy a permitirle al diablo que me ponga en mis pensamientos y en mi boca palabras de queja, de lamento, de murmuración. Porque Dios es un Dios justo, un Dios que me ama. Y cuando Él permite que mi vida atraviese por alguna circunstancia, es porque Él sabe que eso es lo que yo estoy necesitando, aunque no lo entienda. Tenemos que aprender a descubrir a Dios en la escasez. En la abundancia es fácil verlo. Tenemos que aprender a descubrir a Dios en la enfermedad, en la salud. Es obvio que está. Tenemos que aprender a descubrir a Dios en la soledad. Tenemos que aprender a descubrir a Dios en todas y en cada una de las facetas y circunstancias de la vida. Cuando una persona pone su vida y su confianza en el Señor, no hay cosas buenas y cosas malas, no. Hay cosas necesarias que mi Dios, por la razón que Él solamente sabe y conoce, permite. Y Él sabe perfectamente que si me concediera todo lo que quiero y todo lo que le pido, probablemente me harían daño. Hay personas que ya tienen su recompensa, entre comillas, en esta vida. Pero nuestra recompensa, hermanos, no está realmente en esta vida. Nuestra recompensa está en la presencia de Dios cuando algún día vayamos. Y de momento nos estamos preparando. De momento estamos aprendiendo. De momento estamos creciendo poco a poco. Pero la verdadera vida es cuando estemos en su presencia. No te desesperes. No te deprimas. No te amargues. Deja que el Señor termine la obra que comenzó en ti. No cortes el proceso, que no haya un aborto espiritualmente hablando en tu vida. Aguanta, soporta, pelea, sigue adelante, que el Señor está contigo. Nunca te abandonaré, nunca te desampararé, dice el Señor, sino que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta tarde decidimos, Señor, decido, y dígalo conmigo, en esta tarde yo decido, mi Dios, darte gracias en toda situación de mi vida. En esta tarde yo tomo la determinación de agradecerle al Señor por todo lo que el Señor permita que venga a mi vida. Es fácil reír y dar gracias cuando todo va bien, eso lo hace cualquiera, hasta los ateos. Pero solamente el hombre y la mujer que conoce a Dios será capaz de reír y de alegrarse y de dar gloria a Dios en medio de las pruebas y en medio de las luchas y dificultades de la vida. Así que en esta tarde decidimos, Señor, darte la gloria y la honra en medio de las pruebas de la vida. Optamos por el camino de la gratitud. Optamos por el camino de dar gracias al Señor en todo y por todo, porque mi Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y yo sé, Señor, yo sé, mi Dios, que tú tienes lo mejor para mi vida. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra. Recíbela en el nombre de Jesús.